Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y de La Paz, por supuesto. Bueno, en primer lugar, siempre saludando a cada uno de ustedes. Tenemos hoy día un grato invitado del programa que ya ha estado varias veces anteriormente. Aquí, Nelson, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar de nuevo visitándolo en el programa y para hablar de temas que son de actualidad pues, importantes, ¿no? Así es. Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los telespectadores, por supuesto nuestro invitado Nelson Arce, un placer otra vez estar con Nelson en el programa, un placer contar con la teleaudiencia otra vez de todos ustedes aquí en la ciudad de Santa Cruz, también en la ciudad de La Paz. Recordarles que nos encuentran también en las redes sociales, en facebook.com Quebrado Golpe de Ideas, ahí pueden poner sus opiniones, pueden poner si les gusta o no les gusta un programa. Asimismo, pueden ver los programas pasados por enteros en la otra red social YouTube, en youtube.com quebradogolpedeideas.com. Este programa, como cada semana, viene con el gentil auspicio en gran medida de Machicao Abogados Sociedad Civil. Machicao Abogados tiene domicilio aquí en Santa Cruz de la Sierra. Encuentran a Machicao Abogados en el teléfono 341-3397, asimismo en el correo electrónico abogados@machicaolegal.com. Bueno, es un placer estar con todos ustedes como cada semana y demos inicio a este golpe de ideas. Bueno, como ya anteriormente presentamos aquí al licenciado Arce, Nelson es un politólogo de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no es cierto? Así es. Un politólogo además que tiene una experiencia muy rica desde el gobierno municipal. Él ha ocupado diferentes cargos, fundamentalmente en su calidad de politólogo como asesor, ¿no es cierto?, en varias comisiones, en fin. Aquí hay un tema que sin duda hay que introducirlo. Seguramente para la gente de Santa Cruz siempre es más fácil entenderlo que para la gente de La Paz, pero el tema es nacional. O sea, lo que está por ocurrir es un tema que no solamente incumbe a la autonomía guaraní de Charagua, sino que incumbe a todos los bolivianos, y lo vamos a ver por qué en el transcurso de la discusión. La discusión es que el próximo 20 de septiembre van a haber elecciones, se va a votar en un referéndum, y en este referéndum son varias los distritos que van a salir a votar. Tienen que votar departamentos, algunos departamentos van a votar por los estatutos departamentales, algunos municipios van a votar por sus cartas orgánicas y varias autonomías indígenas van a votar también por sus estatutos. Seguramente la teleaudiencia o varios de ustedes nos dirán, ¿y qué, digamos, no? Tantas veces ya se ha votado sobre estatutos, sobre cartas orgánicas en el país en los últimos 10 años, nos hemos acostumbrado a votar en referéndums por este tipo de instrumentos, que en general, además, a decir la verdad, o como somos, no solo los bolivianos, los seres humanos, este es un tema que la gente tampoco es que lo estudia, ¿no? No es que se pone a estudiar a ver qué dice el Estatuto de La Paz o el Estatuto de Cochabamba. En general el ser humano no se dedica a esto, pues todos tienen una profesión, un oficio, un quehacer, y poco tiempo le ponen a esto, y es más escuchar que digan los políticos por qué sí o por qué no, y la gente acude a las urnas y vota. Tal vez estoy haciendo generalizaciones muy grandes, pero creo no equivocarme en el brochazo grande de la pintura. La gente no se pone a leer pues estos documentos, pero hay un documento que sin duda va a despertar, o ya ha despertado una discusión, por lo menos a nivel de la provincia cordillera, específicamente en la autonomía, en lo que es la autonomía guaraní de Charagua y Ambay, a veces, ¿no? Porque hay un conflicto muy grande. Aquí se ha determinado que este es un territorio indígena. Al ser un territorio indígena, tiene que ser una autonomía indígena. Al ser una autonomía indígena, tiene que tener un estatuto acorde con un pueblo indígena. El problema es que en Charagua no todos son indígenas. No solo que no todos son indígenas, gran parte de la población no es indígena. Y cuando estamos hablando de la población principal de Charagua misma como pueblo, estamos hablando de una población donde no tenemos la cifra exacta, pero
40% más o menos no es indígena, o tal vez llega hasta la mitad, eso no se sabe con precisión, pero enorme cantidad de la gente no es indígena, y por supuesto esta gente ha echado ya el grito al cielo. Hay una insatisfacción muy grande en Charagua porque la gente dice, a nosotros nos van a borrar del mapa con un estatuto de un pueblo indígena, de una autonomía indígena. No siendo indígenas no tenemos por qué nosotros someternos a una normativa que no nos atañe. Y no somos 4 individuos, somos casi la mitad de la gente que habita en esta región, y particularmente en la localidad de Charagua. El tema está planteado, no es un tema a desdeñarse. A mí me sorprende que las cosas hayan llegado a donde han llegado, teniendo el gobierno conocimiento de este problema. Bueno, empezamos aquí y empezamos con Nelson. ¿Cómo ves este tema, introducido como está? Tal vez yo he omitido muchas cosas y tú que has trabajado sobre estos temas puedes complementar también. Bueno, gracias. Bueno, antes de tener una concepción bien clara y puntual del tema, es preciso tener una mirada larga, ¿no? Es decir, las reivindicaciones indígenas a partir de la marcha por la soberanía del 90, etcétera, desemboca finalmente en una alianza de muchas instituciones, entre ellas el CONAMAC, CIDOP, en la cual pertenece la APG, la Asamblea del Pueblo Guaraní, donde se adscribe pues el territorio de Charagua, y forman parte de lo que se llama pues el plan, el Pacto de Unidad, ¿no es cierto?, que en gran medida condiciona y es apoyado por ONG que ven el tema indígena y territorio, y tienen alta influencia, mucha influencia en el proceso de cambio, y asimismo su cristalización en la Constitución Política del Estado, y después en el tema de la Ley Marco de Autonomía, ¿no?, y otra legislación derivada. O sea, para ser un poco más incisivos, tienen una historia, han hecho huella. Existe una hoja de ruta trazada por los pueblos indígenas de tierras bajas para establecer y recuperar lo que se llama la autodeterminación. ¿Listo? Esta autodeterminación está llevada a, puede verse en forma mucho más radical. ¿Listo? Porque la autodeterminación finalmente, si se hace un poco más radical, ya pues suena a separatismo, claro, a independencia, ¿no? Entonces es bien delicado, la línea es muy tenue en ese sentido. Entonces, la misma Constitución es la cristalización de estos acuerdos, esas aspiraciones y esos programas políticos. En el capítulo 4 en la Constitución, donde habla de derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, dice que es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión española. Que comparte. Exactamente. La palabra comparte es muy importante. Entonces no existe un elemento racial, ¿ya?, o morfológico, biológico, que determine el tema de identidad. Precisamente esto es lo que se refleja en el censo del 2002, donde alrededor del 70% de las personas que viven en el territorio del municipio de Charagua se autoidentifican como guaraní, ¿cierto? Gran parte de los que no... ¿El 70%? 70%. En realidad es el 68% de la población de 32.000 habitantes del censo del 2012. 21.760 habitantes se autoidentificaron como guaraní. Pero cuando se votó por el tema de que sea o no una autonomía indígena, la victoria fue más apretada, ¿no? Sí, 50 y pocos 50 y algo, 40 y algo, algo por ciento. Eso fue el 2009, sí, claro, que se hizo un referéndum para iniciar el proceso que termina con la aprobación del Estatuto Autonómico en su fase de proyecto y después llevada al Tribunal Constitucional, que hace el estudio respectivo y devuelve para que se analice ciertas cosas que estaban en contra de la Constitución o muy ambiguas, y se retoma de nuevo el tema del estatuto del tribunal, que el 3 de noviembre del 2014 lo entrega, revisado en un 100%. Entonces quiero decir que el tema va un poco más a lo legal, el tema más es político, identitario, tiene que ver con una nación que ve en el estatuto autonómico
la posibilidad de reconstituir su identidad cultural, sus instituciones y su forma de gobernarse a sí mismo en el marco de la unidad del Estado. Entonces, todo esto se refleja claramente en el estatuto, porque la autonomía en su nivel municipal, departamental, municipal, regional e indígena, pone los requisitos de una asamblea legislativa, un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. Entonces, lo que se está haciendo en este estatuto en términos institucionales es traspasar, reconocer las instituciones indígenas originarias y campesinas del territorio guaraní. ¿Cuál es el artículo, perdón, de la Constitución que citaste? El 30, capítulo 4, artículo 30. Artículo 30, ya. Sí. Y en el numeral 4, por ejemplo, dice que tienen derecho a la libre determinación y la territorialidad. Y este es otro elemento muy preocupante que preocupa a muchas personas, sobre todo porque existe la posibilidad de la expansión del territorio, de la autonomía, porque la autonomía puede incluir otros territorios. No nos olvidemos que este es el municipio más grande de Bolivia. Tiene 74.000 kilómetros cuadrados de territorio, casi el doble de Tarija. Es más, algunas personas de la intelectualidad cruceña o de otros analistas ven la posibilidad de creación del 10º departamento con la ramificación de la autonomía indígena de Charagua. Planteado el tema, hay una cosa que me queda a mal sabor. La Constitución, y Nelson la leyó, y me parece que vale la pena leerla, porque la Constitución es el origen de todo en una sociedad. El artículo 30 dice, en el parágrafo primero, es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, que comparta. ¿Qué cosa? Identidad cultural. Charagua no comparte identidad cultural. Gran parte de esa población no se siente autoidentificada como indígena. No comparte idioma, no dice el preámbulo del estatuto de Charagua, del pueblo indígena. Dice, aquí también hay muchas personas, y estamos hablando de una gran cantidad, porcentualmente, de personas que no hablan el idioma guaraní. No comparten tradición histórica. Entonces, no se estaría cumpliendo con el requisito principal del artículo 30 de la Constitución, que es la razón del conflicto. Porque yo me imagino que si en esta área de Bolivia se cumpliera el artículo 30, es decir, que realmente ese diseño, como dice Nelson, dentro de la más grande provincia de Bolivia, que es la provincia cordillera de Santa Cruz, si se cumpliera todo este requisito, que se comparte identidad cultural, los indígenas guaraníes, que compartan su idioma, el guaraní, que compartan la tradición histórica, seguramente irían el 20 y votarían todos por unanimidad por este estatuto. ¿Cómo ves esto? Porque si es inconstitucional, ¿qué hacer? Mira, siempre es un problema desde el principio mismo la arquitectura de la Constitución, el hecho de que se haya brindado este nivel de autonomías. Hay varios pasos, hay varios niveles de autonomía, entre ellos la autonomía indígena. Es bien fuerte, ¿no? Porque se da una llave bien, como decía Nelson al principio, una llave que ya linda con el tema de que va a haber independentismo o qué, ¿no? Claro. ¿Qué va a haber? Ya las fronteras se hacen complicadas. Un nivel de soberanía muy grande, ¿no? Mucho más grande que el que se calculaba. Claro, pero el problema es que cuando se habla de política a veces se dejan estos, entre comillas, cosas pequeñas de lado, porque se entendería, como tú decías hace un momento, que si todos en esa población estarían de acuerdo, no habría un problema mayor. Sin embargo, ¿qué pasa con las minorías representativas? Siempre hay un problema de minorías representativas, por eso los sistemas tienen que estar bien hechos, ¿no? En este caso es evidente que no se ha pensado en las minorías representativas, ¿no? Estamos hablando casi de la mitad de la gente, especialmente las partes urbanas, que no han votado por la autonomía indígena. ¿Por qué? Porque no sienten que están englobados en los requisitos del artículo 30 de la Constitución. No comparten idioma, no comparten tradiciones, etc. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahora ya se va a votar el estatuto de la autonomía indígena. La autonomía indígena es tan potente, vamos a ponerlo por decir algo, ¿no? Por poner algún calificativo, potente, tan profunda la autonomía, que, por ejemplo, subsume a lo que era otro tipo de autonomía, es la autonomía municipal, ¿no? La autonomía municipal, el municipio muere, ¿no?
ya es la autonomía indígena la que va a regir. La autonomía indígena va a regir además, ¿qué implica? Que la justicia pasa a ser la justicia indígena comunitaria, la justicia comunitaria que llamamos. Ese tipo de cosas recién ahora la gente empieza a mirar y dice, uy, eso va a salir en la votación. En el estatuto se habla claramente de la aplicación de la justicia comunitaria, y bueno, así van a estar regidos todos en Charagua, por ejemplo, no solo en el campo, sino en Charagua. Y de repente nos vamos a ver con todo eso. Es un problema de respeto del individualismo otra vez, ¿no? De la individualidad. ¿Qué pasa con esas minorías representativas? Porque no son unas minorías de 1%, sino unas minorías de casi la mitad, que simplemente por haber perdido una votación por unos cuantos votos, porque como bien decía Nelson, no pasan de 35.000 habitantes en todo lo que sería la autonomía, ¿no? Indígena. Eso me parece que está lindando con una vulneración de derechos humanos, ¿no? Porque las personas que están en esa minoría representativa de repente van a estar sometidos dentro de su propio país a las normas de otra especie de mini país, porque van a tener otra justicia. Van a tener otra justicia, ¿no? Claro. Vamos al corte y después adentrándonos en cada uno de estos temas. Vamos al corte. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, planteado el tema, hay varios temas subtemas que generan una polémica, sin duda alguna, los tocaste, Roberto, pero creo que vale la pena adentrarnos y discutir cada uno de estos temas. Por ejemplo, una cosa que seguramente espanta a la gente que vive en la localidad de Charagua, en el pueblo de Charagua, es el hecho de que ya no va a tener un gobierno municipal. Sí. A través de este estatuto se erradica al gobierno municipal. Es decir, hay un artículo que expresamente dice que a partir del día que se aprueba el estatuto mueren los gobiernos municipales, y muere el gobierno municipal de Charagua particularmente. Es decir, lo que es una representación institucional de los no indígenas, porque esa es una representación institucional de los no indígenas, porque es el pueblo más grande del área indígena, del área que va a votar, ¿no? Ya no va a tener esa representación, va a estar sustituida por una institucional indígena a la cual no pertenece la gente no indígena del pueblo de Charagua. Esta es una negación de derechos severa,
desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los tratados de derechos humanos, o no es. O los tenemos que obligar a ellos a que se sometan a esta legislación y la asuman como propios sin ser propios, y entonces sentirse orgullosos y representados a través de esta nueva modalidad de autogobierno. ¿Cómo ves esto tú como politólogo, Nelson? Bueno, lo que se estaba viviendo, lo que se vivirá en ese caso de hacer aprobado el proyecto de estatuto autonómico de Charagua, es que la institucionalidad republicana, ¿ya?, que ahora administra la cosa pública, el poder público en el territorio de Charagua, se extinguirá en favor de la institucionalidad indígena que ya está inscrita y creada en el Estatuto. Que no es poca cosa, ¿no? O sea, sí, porque la lógica del Estatuto de Autonomía de Charagua es diferente, es más o menos parecida a la lógica de el sindicato, ¿no? Es decir, la comunidad, las centrales de comunales, y después se hace un gran consejo, ¿no? Entonces, basado bajo la lógica de la representación, no bajo las urnas, sino representación asamblearia, el centralismo democrático, es decir, en asamblea se decide, se designa a las personas, incluso se los puede destituir del cargo si existe una moción para aquello, ¿no? Entonces, existe la formalización de las prácticas que se llevan adelante en las comunidades, que asumen ahora el estatus de poder público constituido. Pero no representa un problema simple. A ver, desde el principio, ya el concepto básico, ¿no? Cuando se hablaba de generar este tipo de sistemas dentro de un sistema general, siempre te quedaba la duda, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a convivir con todo esto? Los pocos países en donde existen temas semejantes tienen problemas, ¿no? Canadá con Quebec, tienen problemas, ¿no?, de convivencia cuando tienes otro sistema, específicamente el sistema judicial, distinto dentro de un país, ¿no? Pero por lo menos estamos hablando de sistemas constituidos a nivel global, ¿no? Uno tiene el sistema continental, el otro sistema de costumbre, está muy bien, pero son sistemas bien elaborados, ¿no? En nuestro caso, nosotros hemos decidido dar rienda suelta a que se van a llevar a cabo, a que la justicia se vaya a llevar a cabo por un sistema continental, que es el civilista, el que tenemos en todo el país, y el sistema comunitario a través de la costumbre, y simplemente voy a acotar, entre comillas, la costumbre disque, ¿no? Porque en muchos casos ni siquiera había tal cosa, ¿no? De repente se ha empezado a elaborar esta justicia comunitaria en donde no había un sistema previamente elaborado, ¿no? Tal vez muy atrás en la historia, pero no hay libros al respecto, no hay una doctrina del derecho, y no estamos hablando de poca cosa. La gente se va a juzgar, va a vivir diariamente con una justicia así, va a deliberar, sus problemas van a dilucidarse con una justicia semejante. Siempre se ha tratado en Bolivia con bueno, pero es algo casi marginal, y ya estamos viendo que no. La gente de Charagua lo va a sentir. De repente estás en un sitio urbano en donde todas las resoluciones van a ser mediante las tradiciones. Así es. ¿Cuáles son esas tradiciones? Entendamos lo siguiente, yo que creo que ha tocado un punto medular del tema, ¿no? Empecemos por el tema de ciudadanía. Ya existe un rompimiento de lo que es el concepto de ciudadanía universal, porque ya existe una ciudadanía pues identificada con otro concepto, que es el tema cultural. Vamos al tema territorial. No te pases tan rápido, estás pasando capítulos de la Biblia aquí. El tema de ciudadanía, hay dos aspectos que son básicos, que creo que van a generar muchos problemas. Primero es el tema de derechos, porque están los derechos de los no indígenas, los interculturales, etcétera, que llaman la Constitución, que venimos a caer en ese saco nosotros, y los derechos indígenas, tanto individuales como colectivos. También está en el tema de los deberes, porque existen tal vez políticas de marginación positiva, ¿no? No estoy entendiendo. Aquí hay una cosa central. Hay unos señores que vienen de siglos viviendo en el sitio, que son los indígenas, que teóricamente tienen un cúmulo de tradiciones que vienen desde antes. Instituciones, prácticas, costumbres. Todo. Cuando digo cultura quiero decir todo eso. Pero hay un grupo que es parecido al primero, un poco menos, pero en números no tan diferentes, ¿no?, que también lleva viviendo en la misma territorio
muchos siglos, que también trae un cúmulo de tradiciones diferente al de los grupos indígenas. Con la nueva constitución se ha privilegiado, en realidad no se ha privilegiado a los pueblos indígenas, porque, creo que se ha maximizado derechos. Perdón, déjame terminar. No se ha privilegiado teóricamente, simplemente se ha dicho existen y antes estaban borrados del mapa, pero como existen hay que darles vida y estos se van a llamar pueblos indígenas, ahora se van a llamar autonomías indígenas. Entonces, teóricamente lo que ha ocurrido es que le has dado vida a la institucionalidad cultural indígena, pero teóricamente en la Constitución boliviana vigente en este momento, eso no significa matar la institucionalidad de muchos siglos que viene desde Europa. La institucionalidad republicana. No, esos son difíciles nombres. Aquí viene una forma de pensar de Europa, viene de España, se asienta en este lugar del territorio boliviano y esos señores empiezan a funcionar con la Constitución de 1825-1826, que es la tradición europea, occidental. La comuna es un concepto español, un ratito, ¿no? claro. Viene con pero no solo pues tienen mentalidad de municipios, esa gente viene con una visión del mundo, no de su provincia ni de su municipio, visión del mundo, que viene con una visión occidental. Y los indígenas vienen con una visión del mundo originaria. La Constitución boliviana, a no ser que yo me haya saltado algún artículo muy importante, no dice en ningún lugar que se va a privilegiar la cultura indígena por encima de la cultura europea. No dice en ningún lugar. Al contrario, lo que uno lee y entiende es que por fin van a convivir los bolivianos entre la cultura europea occidental. Nelson le gusta más decir republicana. No importan los nombres, lo que importa es el concepto. Dicen, van a convivir estos señores que tienen una cultura occidental con estos otros señores que tienen una cultura no occidental, originaria de las Américas. Eso dice la Constitución si uno lee de manera global. Pero lo que está ocurriendo en Charagua es exactamente lo contrario, porque además la redacción lo dice que a partir de la aprobación de este estatuto no va a haber institucionalidad occidental, no va a haber institucionalidad municipal. Entonces, no se está cumpliendo con un precepto fundamental de la Constitución, que es la coexistencia de estas dos culturas, de la cultura indígena originaria campesina y de la cultura occidental europea que han venido desde 1492 a poblar esta parte del mundo. No sé cómo ven este. A mí me parece un tema de fondo. No, a mí me parece más que de fondo, por el hecho de que también, como decíamos al principio del programa, estas autonomías tienden a poder crecer. O sea, no tienden a crecer, pueden crecer, pero lo más probable es que ocurra eso, ¿no? La tendencia que estamos viendo, o sea, con esto vamos a ver en práctica las puertas que abre la Constitución. Tú dices, el espíritu es ese, prevalece lo que es lo unitario, ¿no? Parece lógico, ¿no? Vivimos dentro de un país, parece que eso es lo que tiene que prevalecer. La unidad, más que claro, la unidad, ¿no? La unidad y un sistema, ¿no? Un sistema general de país versus unos sistemas particulares que se respetan. Ese sería el espíritu, más o menos, ¿no? Hay un respeto a unos sistemas particulares. Pero cuando esos sistemas particulares empiezan a tomar parte de lo que era el sistema general, y realmente es obligando, porque hay una gran parte de la población, en este caso, que va a ser obligada a someterse a unos sistemas tradicionales. Mira, yo no soy de Charagua, pero la verdad que si a mí me pones con un sistema, así ya no lo digo, ¿no? Si me pones con un sistema que no está ni siquiera desarrollado jurídico y tengo que defenderme en base a él, o me condenan en base a un sistema que ni siquiera está bien desarrollado, me voy a quejar, ¿no? Y me siento, me están imponiendo algo, ¿no? Es como de repente ir atrás en la historia y vamos a llevar mi justicia por el sistema de ordalías, ¿no? Claro, no, ya hemos pasado esa etapa, por eso hemos llegado a tener el sistema civilista que tenemos en este momento. Así hemos desarrollado el sistema. De repente nos enfrentamos con que, bueno, pero hay gente que no quiere tener este sistema porque pertenecen a una tradición, hablan un mismo idioma y todos están de acuerdo en no pertenecer al sistema general. Se tolera, está bien, se respeta. Pero ese no es el caso, ¿no?
Este no es el caso. Aquí ese respeto está yendo al revés. Hay una falta de respeto del sistema pequeño versus el sistema grande. Y la gente que está en este momento a punto de estar dentro de esta autonomía sin desearlo, tiene que tener algo que decir. Pero se están conculcando sus derechos, claro. ¿o no? Eso es lo que yo no escucho. Se les están conculcando derechos a la población. Dentro del procedimiento no. Porque se ha cumplido todos los requisitos que plantea la ley para acceder y seguir la elaboración del Estatuto. Pero justamente estamos hablando de... Ese es un trámite, y ese es un punto de vista de trámite. Te estoy hablando de un punto de vista, tú eres politólogo, conceptual. La Constitución boliviana no prevé que se pise la cultura de un grupo humano tan importante como el 40% de la población de Charagua. ¿Eso es conculcar derechos, sí o no? Mire, no podemos adelantarnos a los hechos. Lo que podemos nosotros es que aunque no te inferir se está planteando va a existir un choque de derechos. Va a existir un choque de derechos. Porque precisamente la autonomía la autonomía de Charagua precisamente se basa en algunos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con territorialidad, con el tema financiero, con tema de asignación de recursos para con el tema de organización política administrativa. Entonces, hay muchas cosas, muchas materias que se van a ver afectadas y en algún lugar se tiene que resolver el tema legal. Y lamentablemente lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de deslinde jurisdiccional es que tiene que resolverse en el ámbito de la justicia comunitaria. Lo que tiene que ver lo que tiene que ver con las materias que corresponden a la totalidad del Estado plurinacional se resolverá pues en el ámbito del régimen plurinacional. Es que a mí me preocupa una cosa cuando... Nos están llamando al corte. Sí, adelante. Vamos. Está bien duro el tema este. Hay una ahorita Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Claro, tú trajiste, Roberto, hace unos minutos atrás el caso de Canadá, por ejemplo, ¿no? Donde Quebec es francés, es una provincia francesa. ¿Por qué? Porque ahí sí se cumple el artículo 30 de la Constitución. Es decir, hay una colectividad humana en Quebec que comparte una identidad que es la francesa, que comparte un idioma que es el francés, que comparte una tradición histórica que viene desde Francia, por los siglos atrás. Eso es Quebec. Ahora, que mucha gente se ha ido a Quebec, que no son franceses, eso es cierto, pero eso ha sido ex post. O sea, y la gente que se va ex post asume
las leyes francesas por voluntariedad. Este no es el caso de Charagua. Aquí hay gente que ha vivido siglos ahí y se ha acuñado con una cultura ahí desde la época de la conquista española o de la presencia de los españoles en esta parte del mundo, que hace derechos finalmente, no porque han venido y son de origen español, tienen menos derechos que los originarios, porque ya con el tiempo hasta la usucapión se da, ¿no es cierto? Claro. Entonces, después de 500 años ya no podrías alegar que unos tienen más derechos que los otros, porque 500 años finalmente a cualquier cultura del mundo le tiene que dar derecho en cualquier parte del mundo, y aquí se lo está conculcando. Tema justicia, tú hablabas. ¿Sabes? Es que insisto con el tema justicia porque me parece fundamental, ¿no? El tema de las reglas claras, el tema de Quebec, ya está bien el tema del tiempo que te trae derechos o que te hace te da una especie de seguridad para aplicar ciertos derechos, pero pongo más ejemplos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Tienes otros sistemas jurídicos. En Luisiana se lleva el sistema civilista. En España tienes el derecho foral en algunas de las autonomías. Está muy bien. Pero en todos ellos estamos hablando de derechos bien constituidos. O sea, yo quiero, cuando vives en un sitio, tener certeza de dónde estoy, qué suelo estoy pisando en cuanto a mis obligaciones y especialmente los límites de mis derechos, ¿no? Yo veo que cuando hablamos de justicia comunitaria, hay un problema de no saber en qué territorio estás pisando, ¿no? Y de repente, si tú estás sentado en un sitio y dices, ahora aquí se lleva justicia comunitaria, y tienes a la mitad de la gente que dice no, y que por un poco más de la mitad de gente que te diga sí, te tienes que adscribir a un sistema que no hay certidumbre, es casi como obligarte a estar en un sistema, obligarte a no tener derechos claros, ¿no? Y eso me parece conculcar derechos, valga la redundancia de la palabra derechos, ¿no? Le voy a dar un dato. Sí. El primer idioma oficial de la autonomía indígena de Charagua es el guaraní, precisamente, claro. Y el segundo es el castellano. Por tanto, apegado también a la ley Abelardo Pérez y Avelino Pérez y Elizardo Pérez y Avelino Siñani, la educación también tendrá que ser bilingüe. Entonces, claro, los no guaraní parlantes tendrán que pues acomodarse nomás a esa fórmula, ¿no? Pero en Bolivia ya estamos haciéndolo, ¿no? Un ciudadano cruceño aprende guaraní. No como primer idioma, es como un idioma complementario dependiendo de la región geográfica donde uno vive. Pero el tema básico yo creo que no es tanto la organización interna administrativa y la gestión del territorio, es un tema. A mí más me preocupa el proceso en sí, ya las consecuencias del proceso, porque uno de los requisitos que dice el 295 de la Constitución, parágrafo segundo, es la agregación de municipios, distritos municipales o autonomía indígena ordinaria y campesina para conformar una región indígena ordinaria y campesina, solo requiere la realización de un referéndum. Es decir, que existen otras zonas allegadas, próximas, con continuidad territorial, que quieran sumarse a la autonomía indígena guaraní para conformar una gran región, pueden hacerlo. Y es por eso que dije hace un momento que existen muchos pensadores que están vislumbrando el proceso de hacer el 10º departamento con la disgregación. ¿Y cuál es el problema de los territorios? No te entiendo. ¿Cuál es el problema con lo que dices en este momento? Precisamente es el tema administrativo, el tema de darle demasiada autodeterminación en un espacio territorial. O sea, se pierde el principio de nacionalidad y de unidad del Estado. Pero, ¿cómo? Pero, a ver, se puede llegar a perder. O sea, cuando una persona a mí me dice lo que quiere, blanco o negro, está bien, pues ganas o pierdes lo que tengas que ganar o perder con tu decisión de blanco o negro. Siempre el problema viene en reconocer las agregaciones, ¿no? ¿Qué dice una comunidad, ¿no? Y ahí yo creo que los filtros tal vez están fallando, ¿no? Porque ¿cómo entiendes qué quiere decir una comunidad? Si quieren la autonomía y tienen derecho a ello y estás conculcando derechos de gente adentro, sí o no. La Constitución, este estatuto ya ha pasado por un filtro, teóricamente ya es constitucional. Ya el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dicho, ya es. Sin embargo, pareciera que en lo principalísimo, no es. Que es cuando dicen que compartes ciertas tradiciones. Fue declarado constitucional el 12 de junio del 2014. Pero que sea considerado por esos señores del tribunal no significa realmente que en el fondo sea, no se equivocan también estos señores, ¿no? Porque lo esencial, que es compartir estos valores, no está cumpliendo. ¿Ya qué más me da si el procedimiento de elección de las autoridades está cumpliendo el artículo tanto?
es burocracia ya. Claro, no, nada. Pero lo esencial que es que todos no comparten esto, o sea, la agregación de esta decisión no está bien tomada, ¿no? Si toda esta agregación se la va a tomar en cuenta a raíz de una votación en donde gana una minoría por muy pocos votos frente a una minoría tan cercana, estamos considerando pues muy mal esa agregación, ¿no? Entender que todos comparten esto por esa votación me parece un error, ¿no? A mí me parece, yo quiero volver a incidir en el tema, en tu preocupación, porque quiero que el público la entienda. Tu preocupación es que otros también se pueden añadir, otros pueblos que están contigo se pueden añadir. Que compartan identidad. Por eso, uy, qué horror, digamos. Tu grito es más bien de los occidentales, de los españoles, ¿no? Uy, qué horror, van a hacer una más grande. ¿Y qué? O sea, para mí, ¿qué? ¿Van a tomar Bolivia? Un día va a ser tan grande que va a ser... Si es que todos estuviéramos de acuerdo... Pero eso no va a ocurrir. Claro, ¿no? yo sé. O sea, donde está yendo Nelson es en que él dice va a crecer y va a ser grande. Uy, qué temblor, digamos, ¿no? Para mí ese no es ningún problema, porque si genuinamente son guaraníes, entonces que se expanda, pues. Ese no es mi problema. Mi problema es otro. Mi problema es que ahí adentro hay un grupo de gente que constituye, en tus propias cifras, más o menos el 40%, que no comparten esas raíces culturales, idiomáticas, tradiciones históricas, institucionalidades, cosmovisión, etc. Entonces, ese punto es el central de todo esto. Que se añadan los que están anexos, que se añadan. El problema es que no se está cumpliendo en esa unidad territorial con un principio fundamental constitucional, y es que tienen que compartir estos atributos, estos requisitos, y no comparten. Y al no compartir, este estatuto es más inconstitucional que cualquier otra norma en el territorio boliviano, porque realmente no se cumple con el artículo 30. Y al no compartir, no es un problema de trámite, ni es un problema de no me gusta la coma, no debería estar aquí. Este es un problema de seres humanos. El 40% de los seres humanos se les está conculcando, reitero, sus derechos. Y eso no es lo que dice la Constitución en el artículo 30, ni es el espíritu de la Constitución. En su espíritu general se está violando este precepto constitucional, y sorprende mucho que el propio Tribunal Constitucional no haya observado un elemento tan central como lo que estamos haciendo. Porque realmente yo no comparto tu preocupación. Si hay anexos, que se anexen, pues. Si son genuinamente guaraníes, ¿por qué no? Bueno, mi preocupación va básicamente por un tema, ¿no? Muy pocos municipios tienen, creo que ninguno en el país, sus límites territoriales definidos. Primer elemento de Santa Cruz. Y San Carlos de la Sierra. ¿Sí? Exactamente, tenemos problemas con Guarnes, con Cotoca, con La Guardia, con Porongo, eso está en todos lados. incluso los límites interdepartamentales tienen grandes problemas. ¿Por qué el problema del TIMNI? Porque el TIMNI se creó como una zona de exclusión porque tenía problemas de limitación territorial entre dos departamentos. Ese es el origen del TIMNI, de esa área. Entonces, no nos olvidemos que existen territorios con mayoría de población o gran parte de población guaraní en Santa Cruz, en Tarija y en Chuquisaca. Entonces, no es mi preocupación de que ellos tengan su autodeterminación, su forma de gobierno, sus institucionales, sino que estoy advirtiendo que puede generar problemas entre municipios y entre departamentos. Ese es el argumento principal. Segundo, otro tema que quiero plantear como segundo elemento de juicio y de lógica es que la Constitución, pues si uno le hace una lectura sociológica, un enfoque sociológico, dibuja una arquitectura, una infraestructura institucional basada pues en la república, es republicana, ¿no es cierto? Su arquitectura es republicana. Pero ya no. Pues, como república. Es pluricultural. No, plurinacional es el nombre, porque el artículo 13 reconoce pues la forma republicana de gobierno, distribuida en poderes, anexando el poder electoral, que es un poder que actúa en algunos momentos con mayor énfasis. Ese era un poder electoral en la primera constitución de Bolívar. De Bolívar, exactamente. Ya existía, no es ni una novedad incluso. Pero existe otra construcción que tiene que ver con la cosmovisión y con la institucionalidad indígena. Felipe Quispe Malco siempre hablaba de las dos Bolivias. Entonces la Constitución refleja precisamente eso, las dos Bolivias. Una Bolivia que tiene que ver con las interculturales, que ahora somos nosotros, ya no hay el criollo o el mestizo. En base a lo que dices en este instante, una construcción institucional que reconoce las instituciones después del indígenas. corte vamos a seguir, porque en base a lo que tú dices en este momento, el próximo paso que en Bolivia podremos ver
es que hagamos un estatuto indígena para toda Bolivia y lo aprobemos con una mayoría por una mayoría, ¿no? Indígena, claro, ¿no? Entonces, a ver, vamos al corte y... Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias, con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. A ver, el error madre en todo el problema parecería ser que es el no cumplimiento del artículo 30, en la medida en que o la mala interpretación. Claro, el no cumplimiento, ¿no? El no cumplimiento de ese artículo es que no se comparte en todo ese territorio la identidad cultural, el idioma, la tradición histórica, institucionalidad y cosmovisión. No se comparte. Entonces van a aplastar y conculcar los derechos de ese 40% que no comparte eso y lo van a convertir todo en una cosmovisión indígena. Ya. Tan ridículo es lo que está ocurriendo por culpa de quienes diseñaron la autonomía de esta región de Charagua, ¿no? Porque ahí faltó ingeniería política y jurídica, ¿no? Es que con esa misma lógica tú mañana puedes construir una constitución, o en base a la constitución boliviana, un estatuto para Bolivia. Este es un territorio indígena, porque la mayoría van a ser indígenas. Gradual o no gradual, claro. Y van a decir, este 40% que no son indígenas, igualito que en Charagua, se somete y se sometió. Sí, o sea, es un ridículo que estoy diciendo, pero lo digo por ser tan ridículo, porque es lo que está pasando en Charagua. Pues. Es que vos decías en la anterior intervención el tema de cómo reconoces lo que dice la población. Yo creo que el filtro es el equivocado. El tema de saber qué es una democracia, cómo interpretamos las decisiones en democracia. Lo demás es el abuso, la dictadura de la mayoría que llamaba, ¿cómo se llama? Alexis de Tocqueville, ¿no? Decía la dictadura de la mayoría. Y estamos un poco en eso, ¿no? No es cuestión de que a un grupo humano dices, bueno, hay una votación, ganó más uno, ahora se somete el perdedor a lo que dice el ganador. Ahí no estás respetando los derechos de las minorías representativas. En este caso estamos viendo eso. Tú mencionabas el tema de qué pasa si expandimos esto, y en el intermedio mencionábamos. En este momento, en la ciudad de La Paz, y tú en la zona sur, que es considerada la zona más occidental, digamos, de La Paz, hicieras una votación, yo estoy seguro que podría ganar una autonomía indígena. Por supuesto que sí, ¿no? Unas reglas. ¿Por qué? Porque hay mayoría de indígenas versus la parte de los entre comillas blancoides de la zona sur. Y eso se podría ir replicando en el país, en municipio tras municipio. ¿Dónde quedamos? Justamente por un problema de no saber interpretar esa completitud que te pide el artículo 30 de la Constitución Política del Estado,
te limitas a un problema burocrático de interpretar una votación de mayoría, porque tú dices, yo estoy seguro, ¿cómo justifican esta inconstitucionalidad? Yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional te agarra y te dice, pero se ha cumplido, ¿no? Hay una votación, se ha cumplido la norma, son burócratas, ¿no? Se ha cumplido la votación, ha ganado, fin, ¿no? Eso no es la idea de la democracia, ¿no? En absoluto. Eso es conculcar los derechos de las minorías representativas. Se está dando en Charagua y se puede replicar más adelante. Yo creo que es importante en este momento, por eso traemos el tema a la mesa, ¿no? ¿Qué va a pasar en Charagua, ¿no? Bueno, o había que dibujar distinto el mapa, que parecía más sensato, ¿no? Lógico, claro, los que realmente pertenecen a estas tradiciones indígenas, pues, bienvenida a la autonomía indígena, ¿no? Pero no fuerces a quienes no. O sea, no es que uno está en contra o a favor. Claro. La Constitución está escrita. Sí. Cúmplase. No estamos diciendo está mal escrita. Ya está aprobada. Cúmplase el artículo 30. No se está cumpliendo en Charagua. Bueno, hay que entenderlo en esas dimensiones, ¿no? Los principios de la Revolución Francesa son los que después generan una serie de revoluciones en América Latina y que terminan con la independencia como colonia de España. Incluso inspiran la revolución americana antes, ¿no? Y los principios son de igualdad, fraternidad y libertad. Entonces hay ciertos elementos que socavan los principios de la democracia que están insertos tal vez de forma implícita dentro del Estatuto de Charagua. Por decir, en el artículo 1 habla de la entidad territorial que define como autogobierno ejerciendo su derecho a la libre determinación en el marco de la unidad del Estado, siendo un derecho social plurinacional comunitario desde sus ancestros, recuperando, compartiendo su cultura, historia, lengua, instituciones jurídicas, sociales y económicas propias. Es decir, al interior de la gestión del territorio se va a manejar otra lógica, que es la que está dibujada en el estatuto, el proyecto de estatuto de Charagua. Pero al mismo tiempo eso genera problemas al interno, es decir, hemos visto que gran parte de los problemas que hemos tenido ahora como Estado, que ha tenido el gobierno, con las áreas de los territorios comunitarios, donde existen recursos naturales o donde se puede hacer una carretera, como el caso del Tibni, ha generado grandes problemas y grandes conflictos. Para entonces, esto va a aprobarse esta concretar norma, ya estamos al borde de acabar, de aprobarse esta norma, ¿qué chance tienes tú de hacer un recurso de inconstitucionalidad cuando el Tribunal Constitucional ha aprobado? Cuando te dice el Tribunal Constitucional algo es constitucional o no es constitucional, teóricamente esa es la última palabra. Digo teóricamente porque nunca más puede revisarse esa decisión con los mismos argumentos. Tú puedes plantear otros argumentos. Si con esos otros argumentos sí se puede revertir se cambia, ¿no? Se cambia por la decisión porque estás hablando de lo que se llama otro ratio decidendi. Voy a confundir a la población, pero eso es otra razón de la decisión, se diría en lenguaje más castellano, ¿no? Utilices otra razón para tomar esa decisión. Y bajo esa lógica sí que habrían recursos de inconstitucionalidad. O sea, no está muerta la idea. No, no está muerta. No necesitas ir hasta San José de Costa Rica a la Corte. No necesariamente. A la Comisión de Derechos Humanos y Corte de Derechos Humanos. Ahí irías si es que notas que te están conculcando tus derechos a ser juzgado o que tu petición sea tratada en el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero si no... Pero antes de que llegue la sangre al río, el gobierno tiene que asumir sobre esto, porque somos todos bolivianos, ¿no? Bueno, nos llaman indicándonos que ha terminado nuestro tiempo. Nelson, como siempre, un placer tenerte en el programa. Una despedida que es peligroso hacer experimentos sociales con las instituciones. No cabe duda. Peligroso. Kosovo es la prueba de eso en Europa, la balcanización. Roberto. Eso, bueno, un saludo a todos, gracias por su audiencia y nos vemos la siguiente semana con este Golpe de Ideas. A ustedes, amigos, las gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros estos minutos que ojalá hayan sido productivos para ustedes, lo han sido mucho para nosotros. En la discusión siempre se aprende, se crea y se proponen ideas. Bueno, que tengan una feliz semana y nos vemos dentro de 7 días, otra vez en Golpe de Ideas a las 8 de la noche en este mismo canal. Muchas gracias.